Mi nombre es Osvaldo Freita. Vamos a trabajar ahorita sobre este tema que sería la ofrenda es un arma de guerra espiritual. ¿Cómo realmente la ofrenda es un arma de guerra espiritual? Y me gustaría leerle en Hebreos 10:5 en adelante, pero antes quiero hacer una pequeña introducción. Resulta ser que quien nos está escribiendo la epístola a los hebreos es el apóstol Pablo. Y él está traduciendo en el Antiguo Testamento la ley a lo que nosotros estamos viviendo ahora en la gracia. Y presenta tres cosas: sacerdocio, ofrenda y sacrificio. Entonces, los tres son fundamentales porque miran a Cristo. O sea, todo lo que está en el Antiguo Testamento mira al ministerio y obra de Cristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, leemos en Hebreos capítulo 10, versículo 5 en adelante, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Porque Cristo tuvo que tener un cuerpo aquí en la tierra para poder hacer su misión. O sea, Jesucristo, la palabra de Jesucristo dice, o el nombre de Jesucristo es Salvador ungido. Su misión, propósito para nosotros aquí en la tierra fue el que Él vino a cumplir una misión para que nosotros fuéramos salvos. Dice, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Él voluntariamente se puso como ofrenda, diciendo primero, sacrificio, ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo lo de la ley, como dijimos anteriormente, tenía que ver con el ministerio y el sacerdocio de Cristo. Y la palabra del Señor nos dice claramente que nosotros somos real sacerdocio. Quiere decir que nosotros tenemos también una misión de parte del Señor de ser ministrados como sacerdocio y tenemos que tener también como ministrar a otros en el sacerdocio. Dice aquí, y diciendo luego, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. O sea, esto lo que quiere decir es que tenía que pasar lo del antiguo pacto para, y que ya no estaba vigente por causa del sacrificio de Cristo, para que Cristo surgiera en el nuevo pacto y viniera lo perfecto, lo eterno. Ya lo del antiguo pacto se abolió porque resulta ser que los sacerdotes del antiguo pacto eran sencillamente perecederos, pero Cristo como eterno, eterno que Él es, permanece para siempre, y así mismo esa ofrenda que Él hecho por nosotros. Entonces dice que en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo. Es la ofrenda perfecta. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento iban al sacrificio que Cristo hizo. Si Cristo no hubiera venido, lamentablemente todos los sacrificios que hicieron en el Antiguo Testamento no se hubieran dado para que realmente los pecados hubieran sido perdonados. Pero todo eso miraban al sacrificio perfecto de Cristo. Dice, hecha una vez y para siempre. Porque los sacerdotes en el Antiguo Testamento de continuo estaban ministrando. Porque, bueno, esa era algo perecedero, pero Cristo, habiendo hecho una sola ofrenda por nuestros pecados, la hizo perfecta para que nosotros ya de una vez fuéramos santificados. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Porque es la aspiración de que sean perdonados esos pecados, pero miran siempre el sacrificio de Cristo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí que quiero resaltar lo siguiente: una vez que Cristo cumplió su misión aquí en la tierra, Él está sentado a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote perfecto. Hay veces que nosotros, como en el afán diario, nosotros nos olvidamos que tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros eternamente y para siempre, y que podemos acercarnos a Él más. Dice, y aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quiere decir que viene Cristo y más adelante
como dice el libro de Apocalipsis, Él viene a cumplir otra misión y es a redimir el planeta Tierra. Pero vamos a seguir con el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hemos sido perfeccionados por el medio del sacrificio de Cristo para ser personas que realmente podamos recibir una comunión perfecta con Dios, porque los sacrificios del Antiguo Testamento no hacían perfecto a nadie más. En el sacrificio de Cristo nosotros hemos sido perfeccionados para poder producir a Dios fruto de justicia. Ay, mi amor, perdona que te interrumpa, pero es que hay cosas que si no las digo exploto. Yo me pregunto. No explote, suéltala. Quemando las neuronas. Yo me pregunto, Arquelini Agüero se pregunta. De Freita. De Freita, del Señor, que es el que me acompaña aquí. Yo me pregunto, ¿por qué Dios, habiendo tantas estrategias en el mundo? Tantas, por favor. Dios es un océano. Lo que yo sé hasta ahora es como un grano de arena. Ni siquiera ante los océanos, ante el universo. Ese es el conocimiento que yo tengo como ministro de Dios. Como un grano de arena ante el universo en relación al conocimiento que tiene Dios. A la sabiduría de Dios. O sea, que lo único que sé es que no sé nada. ¿Por qué entre tantas estrategias ese ser divino llamado Jehová de los ejércitos usa contra Satanás para redimirnos, para vencerlo, para despojarlo, para triunfar sobre él y exhibirlo públicamente como un perdedor? Usa una ofrenda. Yo quiero que alguien me lo explique. Yo quiero que alguien me lo explique. ¿Por qué él no le dijo a Cristo, mira, tú vas a ir a la tierra y lo único que vas a hacer es orar, ayunar, vigilar, obedecerme, enseñar a otros, y cuando ya yo vea que llegaste a un nivel de obediencia máxima, te viene y no tiene por qué morir? Dice la palabra del Señor, y me preparaste cuerpo. ¿Para qué le prepararon ese cuerpo? Para que se fuera consumiendo como ofrenda en el diario vivir hasta la muerte. Y con esa ofrenda es que él vence a Satanás. Dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. El que no cree en el poder de la ofrenda como el medio para agradar a Dios y combatir a Satanás, no cree en la salvación a través de Jesucristo. Así de sencillo, no cree. Porque Jesucristo tuvo que hacerse una ofrenda. Su cuerpo tuvo que convertirse en una ofrenda. Y cuando vamos a Isaías 53:3 dice, varón despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, habituado al más amargo dolor. Como que escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Y vemos que para Cristo conquistar sobre las enfermedades, tuvo que él convertirse en una ofrenda. Dice, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero ¿cómo se cumple esta palabra? ¿Cómo? En el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Todo fue en el cuerpo. Así que él tuvo que convertirse en ofrenda por nuestra sanidad. Tuvo que convertirse en ofrenda por nuestra salvación. Tuvo que convertirse en ofrenda para poder darnos la victoria sobre la iniquidad, la rebelión y el pecado. Tuvo que convertirse en ofrenda para él poder darnos libertad de nuestras rebeliones. Tuvo que convertirse en ofrenda y dejarse traspasar y dejarse moler para que tú y yo vengamos a libertad del pecado y de la condenación eterna, para que pudiéramos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, pero aquí hay un castigo especial que sufrió Jesucristo. ¿Y dónde lo sufrió?
en esa ofrenda, en ese cuerpo que le prepararon, aunque su espíritu también se quebrantó. Pero dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Él sufrió un castigo muy especial para que tú y yo caminemos en paz. ¿Y dónde él pagó eso? Lo pagó cuando se convirtió en ofrenda. Cuando él se convirtió en ofrenda, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. No abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Tuvo que darse como ofrenda para tener una multiplicación de salvos. Porque el creador de todo tuvo que sembrarse él, consumirse él, para poder tener un pueblo que le sirva. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de su pueblo fue herido y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Sin embargo, escuche esto, amado oyente, y llame. Ponga su ofrenda por lo que usted está batallando y que usted sabe que no va a haber otra manera en la que tenga victoria. Dice el versículo 10 de Isaías 53. Sin embargo, fue el buen plan de Dios. Fue el buen plan de Dios. Maltratarlo, abrumarlo de sufrimiento, pero cuando haya sido convertido en ofrenda por el pecado, tendrá innumerables hijos, muchos herederos. Revivirá los planes de Dios, prosperarán en su mano. No me diga usted que solo usted va a salir adelante sin ofrendar. Si Jehová Dios tuvo que dar como ofrenda a su hijo. Pero Cristo, para poder vencer la enfermedad, al diablo, el pecado, la iniquidad, tenía autoridad sobre todo, tuvo que ofrendarse a sí mismo. Y cuando Cristo está en el Getsemaní, dice que su alma comenzó a angustiarse. Y le dice a los discípulos, por favor, vengan conmigo, oren. Mi alma está en angustia hasta la muerte. Y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y bueno, y sale y ve a los discípulos durmiendo y le dice, caramba, ustedes no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Por favor, mi alma está en angustia hasta la muerte. Vengan y oren conmigo. Y dice que vuelve y entra la segunda vez y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así quizás estás luchando tú con tu ofrenda, pero la de él era la más excelente y la más sublime nunca jamás habida. Y dice la palabra de Dios que cuando él entra la tercera vez, el Espíritu Santo le muestra lo que va a recibir si se pone como ofrenda para ser consumado. Dice el versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El Espíritu Santo le dijo, mira, ven acá. Tú quieres que el Padre pueda cambiar en este momento la situación. Mira, te voy a mostrar una visión. Todos esos que tú ves ahí van a ser los salvos. Todos esos que están ahí, tú vas a llevar las iniquidades de ellos. Todos esos que tú ves ahí, todas esas multitudes van a ser la cosecha de la siembra que tú vas a hacer con tu cuerpo. Cuando tú derrames tu vida hasta la muerte como ofrenda, todos esos van a ser salvos. Y dice que cuando se le reveló ese conocimiento, dijo, vámonos, se acabó el bochinche, aquí está el que me entrega, vámonos, de una buena vez, vamos a consumar esta ofrenda. Es cuestión de honra, son estrategias del Padre Celestial para vencer todo lo que nos adversa,
Así que llama 809-587-5892. 809-587-5892. Estamos aquí para orar por tu problema. Estamos aquí para orar por esa situación que tú no le ves ni cabeza ni pie, que tú no sabes cómo resolverlo, que tú sabes que Satanás, como decía mi abuela, se te mudó para la casa con chamarra y todo, y que no hayas cómo despojarlo, que no hayas cómo sacarlo, que no hayas cómo levantarte de tu situación. Y Dios quiere darte la victoria. Porque en Cristo ya tuvimos victoria, pero cada uno de nosotros tiene su guerra personal. Y a través de la honra a nuestro Padre Celestial, vamos a tener victoria. Amado obispo.